Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón que sabe decir. Santo eres tú, santo, 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 mi corazón te adora, mi le puedes sentir en tu alma en este mismo instante, le puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes contar ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir, le puedes sentir, le puedes sentir en tu alma en este mismo instante. Le puedes contar. Jesús está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto.
Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como el alba en la mañana. Santo, 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 santo. Mi corazón te adora. Mi corazón que sabe decir, mi corazón que sabe decir, santo eres tú, santo, 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 santo. Mi corazón te adora, mi corazón que sabe decir, santo eres tú. Le puedes sentir, le puedes sentir en tu alma en este mismo instante. Le puedes sentir dentro de tu corazón. Le puedes contar. Jesús está aquí. Una vez más le puedes sentir, le puedes sentir en tu alma en ese mismo instante. Le puedes sentir, aleluya. Sí, Señor. Jesús está aquí. Con mis labios y mis vidas. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, mi nombre es Dayana García, vengo de Portuguesa, del estado Portuguesa. Me congrego acá en el Tabernáculo Benecer, Barquisimeto. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Tengo 13 años congregándome por la gracia del Señor. Bueno, les cuento mi vida. Vengo de un hogar cristiano, de padres cristianos, bueno, por lo menos mi madre. Mi padre, a pesar de que no era cristiano porque se había descarriado, él siempre quiso que nosotros siguiéramos por el camino del Señor. Pero cuando llegó a una edad, pues simplemente cada uno nos descarrilamos. De 4 hermanos, yo era quien, o sea, había ese lidiar allí de Dios conmigo, pero a la edad de 11 años tomé decisión por el Señor, pero luego regresé atrás nuevamente. Y bueno, viví así muchos años, y cuando tenía 23 años aproximadamente, un lidiar de Dios nuevamente, murió un tío en un accidente de tránsito, y estando allí en el mortorio, estaba la predicación, estaban 2 casas, una donde estaba la predicación y yo estaba en otra casa. Yo no quería estar en el lugar donde estaban los hermanos predicando,
pero al mismo tiempo pues me llamaba la atención. Y en una de esas que fui allí, escuché donde el hermano decía, el que predicaba era el hermano Osvaldo, y decía que eran bienaventurados los que tenían esa seguridad, ese lugar donde ir cuando morían. Entonces yo decía, ajá, ¿y yo qué lugar tengo yo? Entonces había ese lugar, ese lidiar allí, y bueno, yo estaba y no estaba, iba y venía, y entonces, bueno, pasa todo lo que fue el mortorio de mi tío, me regreso a Carigua y estando allí sigue ese lidiar de Dios conmigo. Yo vivía con alguien y un día le dije, un día yo seré cristiana, y él me dijo, bueno, hasta ese día te dejo. Bueno, simplemente pasó un tiempo más largo y me mudó acá a Barquisimeto. Acá en Barquisimeto empezó el lidiar del Señor, y yo quería ir a una iglesia. Y a pesar de que en lo que era la parte económica mi vida estaba un poco más estable, aparentemente era como para disfrutar de la vida como se cree, pero había un lidiar de parte del Señor allí, y entonces yo quería ir a una iglesia, quería escuchar la palabra porque yo sabía que algo faltaba. Luego fui a una iglesia de unos hermanitos por allá, simplemente no era lo que buscaba. Me dijeron de la dirección del tabernáculo acá, yo vine, empecé a asistir a la iglesia, y luego en una de esas que yo vine tomé decisión por el Señor. Y bueno, así desde ahí en adelante se ha desarrollado una cantidad de luchas, victorias, testimonios que el Señor me ha dado, porque desde esa vez el Señor ha estado conmigo, me ha ayudado, me ha sostenido en momentos en que ha parecido que simplemente se terminó todo. Y bueno, desde allí no sé de dónde salen nuevamente las fuerzas, pero veo nuevamente como un comenzar de nuevo, porque siempre ha sido el Señor ayudándome. Bueno, de esa manera, digo a los que puedan escuchar este testimonio, que acepten al Señor, que sigan al Señor, que sobre todo le honremos, que Él nos honra cuando nosotros le honramos, que su palabra es verdad, que de fuera de su palabra no hay nada que sea verdad, aunque aparentemente se muestre como la verdad, no es verdad. Todo es una ilusión, todo es falso. Y bueno, que lo más seguro, lo que más nos conviene es seguir al Señor y vivir para Dios. Que sigan adelante, que si aceptaron al Señor, que es la mejor decisión que pudieron haber tomado. Que sigan adelante, que no regresen atrás, porque atrás no hay nada que buscar. Que caminen, que le crean, que cuando a veces el enemigo viene a turbarnos y a decirnos como que, o sea, fallaste o hiciste esto, que sin embargo ahí está el Señor para sostenernos y levantarnos nuevamente y seguir adelante, que no hay nada que buscar atrás. Tengo muchos testimonios como el Señor me ha ayudado. Entre esos, bueno, les digo que cuando yo acepté al Señor empezó problemas en mi casa, en lo que se suponía que tenía por un hogar en ese momento, y hubo una separación. Y bueno, el Señor simplemente me ayudó, me procesó por un tiempo y me ayudó, y Él cumplió su palabra que dice que los que dejaren padres, madres, esposas, esposos por causa de Él también tendrían todo eso nuevamente. Bueno, el Señor, por la gracia de Dios, el Señor me ha concedido tener mi casa propia, y en ese sentido estoy más estable, estoy tranquila, y eso simplemente ha sido la gracia de Dios. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico desde acá, el Tabernáculo Ebenezer, desde Barquisimeto, Venezuela. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos que de tarde a tarde están allí, oyendo, sintonizando este hermoso programa, que sabemos que es la edificación del cuerpo de Jesucristo a través de instrumentos que llevan su palabra. Así que estamos agradecidos en esta preciosa tarde que por gracia y misericordia Señor le ha placido de traernos y llevarnos aquí nuevamente a este lugar para así llevar su santa y bendita palabra. Esta palabra
hermosa. Pues sabemos que la palabra es hermosa porque Dios en su gran misericordia, el amor que sobrepuja todo entendimiento, fue el que hizo esa gran obra para que nosotros, como indignos pecadores que éramos, estuviéramos en estos lugares llevando su santa y bendita palabra. La palabra dice que estamos en lugares celestiales con Cristo, o sea, en la posición del cuerpo de Jesucristo, el cual Dios quiere llevar a cada hombre, a cada mujer, que se rinda a sus pies, que sepa y entienda y comprenda los designios del Señor, que Dios Él no los hizo para que estuviéramos aquí vagantes, errantes, no, nos hizo con una función, el cual era que los representásemos a Él aquí sobre la tierra. Por lo tanto, amado hermano, amigo que me escucha en esta hora, usted que está allí quizás está todavía su mente turbada, que no sabe quién es, todavía está desorientado, que no sabe de dónde vino, déjeme decirle que usted estaba desde antes de la fundación del mundo, estaba con el Señor en su mente. Por lo tanto, es la misma posición en la cual usted apareció aquí, ya usted estaba con su padre en sus hombros, ya andaba usted caminando cuando su padre estaba todavía soltero, pero llegó el momento que se unió con su esposa, con su madre, y allí entonces fue engendrado usted, pero ya usted estaba con su padre. Así estábamos nosotros en el principio con Dios. Antes que el mundo fuese mundo, ya estábamos en los pensamientos de Dios. Por lo tanto, Él quiere darle a conocer a cada hombre, cada misterio, ese misterio que estaba escondido de antes de la fundación del mundo, o sea que estaba por siglos de edades, que no había dado a conocer al hombre. Dios lo está dando a conocer en el día de hoy. Por eso su palabra no cae en tierra, su palabra es fiel, su palabra es verdadera, su palabra es la que liberta. Y en esta tarde queremos decirle claramente que usted, estando allí oyendo su palabra, usted puede ser libertado de muchas cosas que en este mundo puede estar usted atado. Puede estar atado en los vicios, puede estar atado en los placeres del mundo que le da, puede estar atado a una religión, a todo lo que cualquier cosa usted puede estar, a una enfermedad. Dios lo puede desatar porque Él vino y a decirle al diablo que Él iba a libertar a sus hijos. Él dijo que el diablo dijo que venía para matar, para destruir. Mas el Señor dijo, yo he venido para deshacer las obras del diablo. Así que Él está aquí. Si usted solamente agrega fe a la palabra, al oír palabra de Dios, allí entonces su corazón se va a gestar algo, el cual es una semilla que está allí, que falta que le pegue esa luz, esa palabra de Dios, para que pueda entonces despertar a la realidad, a despertar a lo que en realidad usted es, un hijo y una hija de Dios. Si estamos en este lugar, sabemos entonces que Dios queriendo entonces que Él queriéndole mostrar a usted que Él lo quiere, que Él lo ama, que Él lo necesita, porque usted es una parte fundamental para el cuerpo del Señor. Pues sabemos que el cuerpo del Señor es la iglesia a nivel universal. Y un cuerpo natural, como hemos venido hablando, tiene muchos miembros. Y usted es un miembro de ese cuerpo del Señor, el cual tiene que estar allí en su cuerpo, tiene que estar colocado en su posición, y eso es lo que Dios le quiere mostrar a usted, que tiene que tener una convicción y una experiencia con el Señor y así colocarlo, Dios, en ese lugar en el cual usted tiene que estar. Así que en esta preciosa tarde le damos la bienvenida entonces a cada uno de ustedes y que se sientan cómodos en cada lugar que el cual estén, en su casa, en su vehículo, en su lugar de trabajo, en cualquier parte que usted pueda estar, en parque, que tengan un celular a su alcance, que pueda ver por internet este programa. Entonces usted allí va a ser edificado y enseñado por la palabra de Dios, el cual es Jesucristo mismo. Así que les invito, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, que vamos a tomar un tema en esta tarde, el cual lo hemos titulado de esta manera: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Ese es el tema que hemos tomado entonces en esta tarde, el cual quiero desarrollar con la ayuda del Señor,
para que así dar una enseñanza a través de la Escritura y que usted pueda entonces captar lo que Dios le quiere decir en esta hora. Así que les invito a leer entonces en las Escrituras, en el libro de Amós, capítulo 3, el versículo 3. Y leamos entonces allí un versículo y así entonces le daremos entonces continuidad al tema que vamos a desarrollar con la ayuda de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y dice así, Amós 3, versículo 3, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de concierto? ¿Qué significa de acuerdo? Entonces, es ese versículo que vamos a leer nada más. Y les invito entonces a inclinar su oído, su rostro, y allí oír la voz de Dios a través de la oración. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor Jesús, por todas las cosas, Señor Jesús. Agradecido de ti, Padre eterno, por tus muchas misericordias, Señor Jesús, para con nosotros y para con cada una de las vidas que están en este mundo, Padre eterno. Sabiendo que usted, Padre Santo, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oh Dios eterno, ten misericordia, Señor, aquellas vidas que no te conocen, Señor Jesús, que están errantes, Señor, en el mundo, Señor, sin rumbo, Padre eterno, sin conocimiento de ti, ajenos a la vida de Dios. Oh Dios de la gloria, te ruego en esta tarde, Señor, que los alcances, Señor, con tu mano poderosa, Señor Jesús, a través de tu Espíritu Santo, y sea usted dándole, Señor, entendimiento, abriéndole, Señor, ese entendimiento de su palabra, Señor, para que puedan ver, Señor Jesús, con su vista espiritual, que el cual ellos están cegados, Señor, a tu verdad. Padre eterno, Dios de la gloria, te ruego, Señor Jesús, que los ayude, Señor Jesús. Ten misericordia, Señor Jesús, del pueblo de Israel, Señor Jesús, en el cual están ese conflicto, Señor Jesús, en esta hora, Señor Jesús. Tenga usted, Señor, misericordia, Señor, de aquellas las vidas, Señor. Tenga, bendice, Señor, ese pueblo, el cual usted ha dicho en su palabra, Señor. Bendito los que te bendicen y maldito los que te maldicen, Padre eterno. Oh, de la gloria. Bendice ese pueblo, Señor Jesús, sabiéndose que ellos están en esos conflictos por causa, Señor, que se alejaron de ti, Señor. No te reconocieron en su día, Padre eterno, y por lo tanto ellos están en ese conflicto hasta el día de hoy, Señor Jesús. Oh, Padre eterno, lo sabemos que a ti no se te escapa nada, Señor, de tus manos, Señor Jesús. Sabiendo así que cada hombre, cada mujer que está sin ti, Señor, lejos de tu presencia, Señor Jesús, está en problemas, está en conflicto. Por eso el llamado que tú llamas, Señor, al hombre, Señor. Vení a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pues tú eres el descanso, Señor Jesús, para nuestras vidas, Padre eterno. Aún, Señor Jesús, nos llama, Señor, que pongamos a cuenta contigo, Señor Jesús, porque tú eres el que nos ha saciado, Señor, de todo bien. Oh, Dios de la gloria, despierta, Señor, a las vidas, Señor. Despierta a las almas, Padre eterno, y ten misericordia de ellos en esta hora, Padre Santo. Porque te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo, Padre eterno. Amén y amén. Bueno, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Grande es su amor para con el ser humano. Sus misericordias no faltan. Están allí, cada mañana son renovadas, dice la Biblia, ahí en Lamentaciones. Por eso vemos allí que cada una de las cosas que Dios nos muestra a través de su palabra son enseñanzas que Él nos quiere dar, llevarnos a una posición, el cual en la posición es entregarnos, Señor, el Señor entregarnos cada una de las cosas que tiene, las facultades, todos esos grandes misterios, quiere darlo a entender, que lo reconozcamos a Él como el único y suficiente Salvador, el Dios que está en medio nuestro. Por eso, Él en esta enseñanza que el Señor nos ha mostrado, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. O sea, entonces, ¿qué significa eso? Dios siempre ha querido y ha requerido del hombre que andemos con Él, andemos de la mano con Él, que no nos separemos de Él, porque fuera de Él habrá muerte, pero con Él estaremos seguros allí bajo sus alas. ¿Cuántas veces no quiso juntar el Señor, dijo al pueblo de Israel?
¿Cuántas veces no quiso juntarlo como la gallina junta los polluelos y no quisiste? Dijo. Entonces, allí, ahora que le dijo, esta casa será dejada, esta casa será desolada. ¿Por qué? Lo que le iba a venir a ellos por causa que el Espíritu de Dios se iba ya del templo de Israel, entonces iba a dejarlo solo. Ya no iba a haber Espíritu de Dios lidiando con ellos allí. Por eso, porque lo habían abandonado. Ya no querían caminar con él, no querían saber nada de Jesús, el cual era el Dios hecho carne, pero ellos no podían entender ese misterio. Por eso, amado hermano, Dios quiere entonces esa unidad con el hombre, esa perfección con el hombre, esa comunión con el hombre, para que así entonces puedan caminar juntos. Y vemos aquí que con el texto, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Vemos que un acuerdo es un pacto, amado hermano. Es una unidad, es un compañerismo perfecto, cada uno con el que quiere tener ese compañerismo. Para lo que usted quiera hacer o quiera hallar, o quizás vamos a poner un ejemplo, quiera hacer una empresa, una compañía que quiera formar y quiere tener una sociedad. Usted tiene que estar entonces con aquel socio en una unidad. Tiene que llegar a un acuerdo, a una perfecta armonía. ¿Por qué causa? Porque aquella empresa que usted quiera montar con aquel socio, tiene que tener todos de acuerdo a lo que ellos van a hacer. Porque si quizás ustedes puedan poner uno aquí tiene una idea, aquel tiene otra idea, pero esas ideas tienen que unirlas y ver cuál es la que le conviene más para que aquella empresa pueda crecer y así ser una compañía buena en buena sociedad, andando todos juntos, estando de acuerdo. ¿Ves? Pero cuando hay desunión, cuando no hay acuerdo, ¿qué viene entonces? Viene ruptura de aquella compañía y ya no se puede hacer entonces ya lo que se pensaba hacer, ya va en decadencia aquella compañía. Es igualmente, amado hermano, una familia. Tú formas una familia y tú escoges cuál va a ser tu esposa. Es la escogencia que usted va a hacer. Y al usted va a escoger su esposa o la mujer escogerlo a usted como marido, entonces allí hay un acuerdo, allí hay un trato que hay que hacer, gestionarlo y llevarlo, podemos decirlo así, darle más amor, armonía, para que allí entonces vaya creciendo aquel trato que se va a hacer, aquel pacto que se va a hacer entre la unión de dos personas, hombre y mujer, cuando quieran hacer una familia. Pero si el trato que ellos van a hacer, y yo dice el hombre, yo te ofrezco, yo no tengo tantos bienes, pero yo te ofrezco una casita, de esta manera, te ofrezco esto, te ofrezco lo otro. Y el hombre le pregunta a la dama, ¿te parece bien? ¿Crees tú que podemos casarnos y vivir de esta manera? Y si aquella mujer está viendo muy cómoda, por ejemplo, y le dice, no me parece, porque yo tengo todo aquí en mi hogar, tengo mucha comodidad y tú no me ofreces casi nada. Entonces, allí entonces no hay trato. Pero cuando hay amor, que el amor lo puede todo, el amor sobrepuja todo entendimiento, entonces allí aquella hogar va a crecer entonces con las bases del amor y en el pacto, en aquel acuerdo de aquella pareja que se llega entonces a formar aquella familia, el cual cuando vengan los hijos de la misma manera tiene que haber una armonía tan perfecta allí. Porque déjeme decirle algo, cuando el padre del hogar, por ejemplo, que es la cabeza, él sabe que la mujer tiene que sujetarse a la cabeza, que es el marido, y por ejemplo el marido le da órdenes a aquel muchacho o a la muchacha, cuando ya tienen ya hijo e hija, entonces, y la madre desobedece y le dice, no le hagas caso a tu padre, porque no es así, sino que haz lo que como yo te digo. Entonces, ¿qué hay allí? Hay entonces desacuerdo. Entonces, ¿qué crece entonces la familia? ¿Qué crece el muchacho, la muchacha? Entonces, se va a apoyar más a uno que al otro. Va a como la esposa, la madre le alcahuetea las malcriadeces del muchacho, entonces ese muchacho se va a apoyar más a la madre. Y allí entonces
no va a haber entonces respeto hacia el padre. Entonces va a venir entonces a ser una familia inconstante, aquel muchacho o aquel hogar está creciendo en desacuerdo en todas las leyes que el hombre quiera poner o la cabeza del hogar quiera poner. No quiere decir que el hombre va a ser machista, va a ser que va a imponer lo que él quiera, no, tiene que ser un acuerdo comúnmente con su esposa y su hijo. Si le da una orden, no vayas porque es un peligro, porque no quiero que salgas del hogar a tal hora, no. Entonces, no, vaya que yo me arreglo con mi esposo. Entonces, ahí hay un desacuerdo y entonces no hay armonía en ese hogar y lo que viene entonces es contienda, problemas y al final viene entonces que una ruptura, una separación, el cual vemos que el dueño, que el autor de las separaciones, de los problemas, se llama Satanás, el cual si usted le da cavidad y lo deja entrar, allí entonces va a haber desacuerdo y no acuerdo. Por eso, muy importante, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, es el tema que estamos hablando. Así que la comunión, la unión con Dios es muy importante porque es lo que Dios quiere llamar al hombre que esté con él. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en uno. ¿Ve? Entonces, allí dice como el buen óleo sobre la cabeza, sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de su vestidura y es como el rocío de Hermón sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor vida eterna. ¿Ven? Allí entonces vemos que Dios en su gran misericordia, en su gran bondad, Él es el que hace todas las cosas en todo. Y vimos la armonía de ese salmo. Vamos a leerlo el salmo para que usted vea allí como tal y cual como lo dice. Ese salmo 133, para que vea la armonía perfecta que hay allí en ese salmo. Es la enseñanza que nos da, la armonía que tiene que haber. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno, ¿ves? Una unidad, una perfección, una comunión con el Señor y junto con su hermano, el cual es el cuerpo del Señor. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y Sión es el pueblo de Dios, Sión es la novia. O sea que ese óleo, ese aceite que simboliza, tipifica el Espíritu Santo, va entonces a impernar su iglesia, va a impregnarlo a usted con la presencia de Dios y allí entonces, por eso dice, desciende como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, desciende entonces sobre la iglesia, sobre el cuerpo místico del Señor, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Ve? Entonces, las bendiciones de Dios son las que enriquecen y las que no añade tristeza con ella alguna. Entonces, vemos que claramente es la armonía que Dios quiere tener con su iglesia, con su hijo e hija aquí sobre la tierra, porque si no hay armonía, no hay comunión, entonces andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Ves? Entonces, la palabra es clara en cuanto a la unidad que Dios quiere con su iglesia. Vemos que Dios siempre ha querido tener comunión con sus hijos. Desde el principio la ha querido tener. Lo tuvo ya en el principio cuando puso a Adán a Eva allí en el huerto del Edén. Pero dice allí en el capítulo 3 de Génesis, versículo 7, dice que estaban ellos desnudos allí y no lo sabían. Pero cuando fueron abiertos sus ojos y se vieron que estaban desnudos, entonces cogieron hojas de higuera, las cosieron y se hicieron delantales. ¿Por qué? Porque ellos vieron su pecado, vieron su desnudez
y se quisieron poner una vestidura, una religión que significa la hoja de higuera. Pero allí estaba entonces cuando se vieron desnudos, cosieron y se pusieron hojas de higuera. Pero dice que oyó la voz de Jehová Adán y se escondieron, los dos, se escondieron entre los árboles del huerto que estaban allí, porque estaban asustados, porque ya se habían visto la desnudez, porque habían pecado. Y allí entonces, ¿qué hicieron? Cuando el Señor dice que se paseaba al aire del día y llamó, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Allí estaba entonces el Señor llamándolos a su hijo. Pero Adán respondió, Señor, oí tu voz, pero tuve miedo porque estaba desnudo. Allí fue el Señor, se le dice entonces, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te dije que no comiese? Allí estaba entonces la palabra diciéndole a Adán, ¿qué has hecho entonces? ¿Acaso comiste ya del árbol que te dije que no comiese? Ya había entonces una ruptura. Ya lamentablemente el hombre le había fallado a Dios. Ya la comunión que andaban ellos juntos, que venía al aire del día y descendía allí en el huerto y tenía ese compañerismo con Adán y Eva, allí en el huerto, y ya cuando llegó ya no pudo andar, ya entonces esa unidad, esa comunión, ese compañerismo, andando juntos allí en el huerto, ya no podían entonces andar. Estaba roto entonces ese pacto que él había hecho con ellos, que el día que coma tú vas a morir, pero lo hicieron y tuvo entonces que venir la rotura. Por eso andarán todos juntos si no estuvieran de acuerdo. Dios allí entonces tuvo que separarse de ellos, porque ellos rompieron, invalidaron el pacto de esa unidad, de esa perfección que andaba en comunión con él allá en el huerto. Cuando Dios se podía mover tranquilamente a través en la forma del Espíritu, a través de Adán, porque hablamos la semana pasada lo que es este cuerpo tan perfecto que hizo Dios. Adán estaban todos sus canales, sus 5 sentidos, o podemos decir los 6 sentidos que trae el hombre, porque la fe es el 6º sentido. Pero ya a la fe, quebrantarse ya y no puede entrar en esa comunión directa con Dios, con lo sobrenatural, allí entonces quedaron bloqueados los sentidos de Adán, quedaron tapados los canales y allí entonces ya no podía comunicarse directamente con su Padre Celestial, el cual él había roto el pacto, él había roto aquella unidad, aquel compañerismo, aquel andando juntos y ya no podían estar de acuerdo, porque él estaba ya sirviéndole al pecado, que había obedecido a la ley del pecado y ahora la ley de Dios la había apartado. ¿Ves? Allí entonces claramente vemos que el Adán estaba entonces ya a la deriva, ya estaba demente, podemos decir amnésico, estaba amnesia espiritual. Adán le ha colocado ya ese sentir en su ser, ya le servía al pecado. Por eso claramente vemos allí lo peligroso, lo que es la amnesia espiritual para este tiempo que estamos viviendo. ¿Ves? Mucha gente anda amnésico, mucha gente anda por ahí errante, sin rumbo, creyendo que están bien, pero la palabra dice que el hombre viviendo en su deleite, aunque esté viviendo, está muerto. ¿Ves? Puede ser que él diga, no, yo estoy muy bien, gozo de una tremenda salud, estoy fuerte, bien, tengo todo, pero espiritualmente está muerto. ¿Ves? Entonces, es el peligro, la advertencia que Dios te da, amado hermano, amigo que me escuchan en esta hora, que no es lo que tú crees que eres, sino lo que Dios dice que eres tú, o quién eres tú. Y Dios nos ha dejado su palabra, el cual es la Biblia, la Escritura, el cual es un espejo para cada uno de nosotros, que al mirarnos allí sabemos la condición en la cual nos encontramos delante de la presencia de Dios. Usted se mira en un espejo y usted se ve qué tal está usted, cómo amaneció usted, cómo está su rostro, si está limpio, está sucio, tiene que limpiarse. Entonces, allí, cuando usted se mira a través de la palabra le dice la condición en la cual se puede encontrar usted.
si está en pecado o está en santidad, o si de dónde vino, a dónde está y hacia dónde va, también le muestra la palabra. Sabe que ella es la palabra eficaz que conoce y nos detecta cualquier falla que esté en nosotros. Por lo tanto, es el Urim Tumim. Eso es la palabra, el Urim Tumim, el cual era en aquel tiempo el pectoral del sacerdote Aarón. Pero ahora la tenemos aquí escrita para leerla e instruirnos a través de ella. Así que Adán entonces estaba delante ya de la presencia de Dios y él estaba inocente, estaba en la santidad. Ellos estaban en compañerismo, andando juntos y de acuerdo en todas las cosas, pues Dios le entregó ese poderío para enseñorearse de todas las cosas, pero ahora al desobedecer, al romper el pacto, al no haber compañerismo, entonces, ¿qué hubo entonces? Ya los canales de Adán estaban obstruidos, se taparon, ya el sexto sentido, que era la fe, ya entonces ya estaba ya decayendo, para que él tenía, con ese sexto sentido, con esos 6 sentidos que se movía aquí Adán sobre la tierra, puede tener contacto tanto en la vida terrenal como en la vida espiritual con el Padre Celestial, sabiendo que la fe es el sexto sentido. Nosotros tenemos 5 sentidos, pero la fe es algo sobrenatural, que va más allá de lo que usted pueda ver con estos ojos naturales, o que los 5 sentidos le puedan decir, porque es lo que nos muestra la vida terrenal aquí, lo que podemos tener contacto. Allí Adán perdió el contacto entonces con ellos por causa del pecado, de la separación. Pero vemos allí que Dios entonces, por su gran amor y ver quizás le dolió en su corazón lo que Dios, lo que Adán había hecho, que él había hecho esa perfecta unidad con ellos y luego ellos romper esa unidad y de haber esa desavenencia en Dios y el hombre, entonces vino una ruptura, una separación, y Dios tuvo que sacarlos del huerto y allí y cerrar el huerto. Pero antes de cerrarlo, vemos que Dios tuvo que hacer un sacrificio. Fue el primer sacrificio que hubo allí, aquí en la tierra, el cual el mismo Dios tuvo que matar unos corderitos allí para poder entonces quitarle el cuero y allí entonces vestirlo correctamente. No como ellos querían, con una hoja de higuera, que era taparse con una religión. Dios quería taparlo con la palabra. Y allí entonces vino el sacrificio y allí entonces les puso unas vestiduras, diciéndole, o sea, que más adelante Él vendría, un tiempo no muy lejano, Él vendría por ellos nuevamente. Él vendría a pagar el precio. Es lo que está simbolizando aquel sacrificio que Dios hizo allá para vestirlo a ellos en el huerto del Edén, con pieles de animales, dice la Biblia que lo vistió, porque claramente está marcado en la Biblia que dice que sin sangre no hay remisión de pecado. Entonces era necesario que Dios matara unos corderitos para ya vestirlo a sus hijos, para sacarlo luego hacia afuera, ya separación de la palabra, ya no había unidad, pero con una promesa que más adelante, un tiempo no determinado, no tan lejano, Él iba a morir o descender Él mismo en la forma de humano, en la forma de hombre, y allí entonces pagar el precio por sangre. Así como mató a aquellos corderitos que sin sangre no había remisión de pecado, Él iba a dar su sangre por cada uno de nosotros. Por lo tanto, era Dios proveyendo una salida para el ser humano, y Dios la sigue proveyendo. Allí está vigente esa sangre todavía en el propiciatorio de Dios, allí en la gracia de Dios todavía, mostrándole al hombre que todavía hay misericordia aquí sobre la tierra a través del pueblo de Dios. Dios es amor, Dios es bondad, Dios es paz, amigo que me escuchan en esta hora. Entonces, para que usted tenga entonces ese entendimiento, se le abra ese conocimiento que Dios te ama, que Dios te necesita y que Dios quiere usarte, así como
usó a Adán en el principio, poniéndolo y que se señoreara de todo lo que tenía allí, así quiere usarte aquí en este tiempo el cual estamos viviendo. Un mundo lleno de pecado, un mundo de maldad, pero Dios quiere usarte y que tú seas un ejemplo aquí para todo el mundo, mostrando que tú eres un hijo de Dios. Es lo que Dios quiere dar, pero decirte y quiere darte la limpieza de tu alma, de tus pecados, para así entonces usarte, amigo, hermano que me escuchas en esta hora. Así que andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Ese es el sacrificio que Dios hizo en el huerto para poder entonces mostrarnos, simbolizándonos que vendría el Cordero que quitaría el pecado del mundo más adelante. Vemos entonces que el hombre vino a ser entonces, a través del pecado, esclavo del pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, dio la promesa de libertarnos, ¿ves? Y fue entonces cuando puso el sacrificio para vestir a Adán y a Eva allí en el huerto. Y allí más adelante, cuando vemos ahí, Éxodo 12, usted lo puede leer, que cuando él sacó el pueblo de Egipto, ¿qué hizo él? Antes de sacarlo de en libertad, él le mandó a través de Moisés una ordenanza, que por familia tomara un corderito. Y allí entonces lo mataran y lo asaran y lo comieran rápidamente asado, cada uno por familia. Y si la familia no eran muy numerosas, bueno, que cogieran dos familias para que se comieran el cordero. Pero la ordenanza era que la sangre tenían que pasarla en el lintel de la casa, el portal de la casa, para que la gente como señal vieran, allí está la señal que ahí son unos cristianos, que allí están unos que creen a Jehová de los ejércitos, ¿ves? Entonces, claro, Cristo no ha venido todavía, pero un ejemplo lo estoy dando, porque la sangre de Cristo se iba a derramarla más adelante, el Cordero de Dios. Era simbolizando ese Cordero que venía para quitar el pecado del mundo. La ordenanza era esa, echar la sangre en el lintel, y porque el ángel de la muerte iba a pasar aquella noche y donde no hubiera sangre, allí iba a perecer el primogénito de aquella familia. Entonces, ¿era qué? Obediencia. Era obedecer un pacto nuevo que Dios iba a hacer para con el hombre. ¿Para qué? Así andar nuevamente juntos aquí sobre la tierra. Pero, ¿cómo iba a andar Dios junto una vez con el hombre? Si el hombre era pecador. Pero Dios estaba proveyendo una salida, un camino para que el hombre fuera salvo nuevamente y poder tener comunión con el hombre, poder caminar nuevamente aquí sobre la tierra con el hombre. Allí entonces vemos que Éxodo, esa fue la ordenanza: matar el cordero, comérselo rápido, con víscera, cacho, casco, toda esa cosa quemada allí, y comérsela rápido porque era algo urgente que iba a hacer el Señor. Y allí entonces, ¿qué significaba el cordero? El cordero era la palabra, o es la palabra, el cual tenemos la Biblia, el cual es la palabra del día de hoy, que el Señor nos dice: abre ese libro, léelo, cómetelo todo, no dejes nada, porque es la vida que te va a decir allí que está escrita. Entonces, lo que te va simbolizando la palabra. Allí la gente hoy en día, con las religiones que se han hecho, las cubiertas que se han hecho, toman un texto de la Biblia y allí se aíslan. Ahora, toman lo que le conviene y lo que no le conviene no lo toman, sino que lo apartan, porque esto es muy duro, esto no me gusta. Pero deben decirle que allá cuando sacaron ese cordero y los mataron para comérselo con víscera, cacho, casco y todo, allá ellos no podían decir eso. Aunque ese casco está muy duro, esos cachos están muy duros. No, rúñalo allí, cómaselo, porque es la vida que Dios te está ofreciendo. Así que la palabra hoy hay que comérsela toda. No dice la Biblia que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vemos que la gracia de Dios, la misericordia de Dios y la bondad de Dios es la que nos está mostrando quién es Él y cómo trabaja Él, cuáles son los designios del Señor, para que así ustedes puedan aprender que Dios
es el que hace todas las cosas en todo. Así que Dios en su bondad nos muestra entonces, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, es la unidad que Dios quiere. Así que vemos allí cuando el pueblo de Israel sale, se come todo ese cordero, y los que no creyeron a la mandato que Dios había dicho a través de Moisés, que el que no ha puesto la sangre en el lintel, pasaba el ángel de la muerte. Allí entonces hubo muerte, hubo bastantes bajas allí en Egipto porque no obedecieron a la voz de Dios, no hicieron caso al pacto nuevo que Dios iba a hacer entonces con ellos para así mostrarle la bondad de Dios y la salvación de Dios. Allí entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor los sacó a los que obedecieron, pero vemos que en el caminar por ese desierto, dice Éxodo capítulo 19, allí que al tercer día, Dios, al tercer mes, dice que de haberlos sacado, de los lleva allí al Sinaí. Y Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que se prepare, que se santifique, porque dentro de 3 días yo voy a descender y hablar contigo delante de ellos, para que vean mi gloria. Allí entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés le hizo lo que Jehová le había dicho al pueblo, y ellos estuvieron de acuerdo. Sí, vamos a santificarnos, vamos a prepararnos, vamos a esperar que Dios nos hable. Quizás pensaron ellos. Y allí entonces Moisés los llevó al monte Sinaí allí, y allí le dijo que no se acercaran mucho, sino que estuvieran una parte a un límite, porque si se pasaban del límite, Dios los podía matar, porque allí estaba entonces, Dios se iba a encontrar con Moisés, hablar cara a cara allí, y que ellos vieran la presencia de Dios. Es lo que Dios quería que ellos vieran, que Él quería tener compañerismo, que Él quería andar con ellos juntos, caminando con ellos por el desierto para llevarlo a esa tierra prometida. Eso es lo que Dios quería. Pero vemos allí entonces que cuando vino el cumplimiento del tercer día para que Dios mostrárseles a ellos, allí dice que estaban ellos preparados, ya santificados, esperando la presencia de Dios que bajara. Y allí entonces, estando Moisés en el Sinaí, dice que empieza a descender la presencia de Dios en el monte, y empieza el monte entonces a humear con la presencia de Dios. Empieza las piedras a hendirse con los relámpagos y los truenos cuando empieza el Señor a hablar. Allí, cuando los israelitas ven entonces la presencia de Dios de esta manera, que era el fuego que estaba descendiendo allí en el monte Sinaí, quemando aquello, y las piedras partiéndose y los relámpagos saliendo por todos lados, y allí la voz de Dios eran truenos. Vemos entonces que las piernas de los israelitas empezaron a temblar, a vibrar del temor que había allí en ellos, viendo la presencia de Dios. Dios no pudo entonces hablar con ellos directamente allí, o con Moisés, tanto ellos allí, porque el miedo era mucho, el temor, el terror que les tocó allí vivir fue tremendo. Tanto así que le llamaron a Moisés, le dijeron: Moisés, sube tú y habla con Dios y no hable con nosotros, porque si no nos morimos. Entonces vemos allí que no soportaron, no pudieron ver la presencia de Dios como Dios quería, tener ese compañerismo, esa unidad con ellos. Entonces, cuando le dijeron: no, sube tú para que hables tú y no nosotros, pues si no nosotros nos morimos, dijeron los israelitas, el pueblo. Y Moisés entonces allí le dijo la notificación al Señor, y el Señor dijo: bien han dicho entonces, porque no puede ver el hombre a Dios y vivir. ¿Ven? ¿Por qué causa? Porque sus sentidos estaban tapados, obstruidos. Ya la fe no caminaba en ellos así. No podían ver a Dios claramente porque el sexto sentido estaba obstruido completamente. Y no podían entonces tener esa unidad, esa comunión, y no podían estar entonces juntos y andar juntos con ellos, porque andarando juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces había entonces como un desacuerdo todavía. Ese pueblo no estaba bien con Dios todavía. Así que
Dios lo que exige en el día de hoy, que usted y yo estemos de acuerdo con Él para lo que Él quiere hacer, lo que Él quiere mandarnos que nosotros hagamos. Él dijo, las obras que yo quiero, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores que estas haréis, dijo el Señor. Por lo tanto, es una obra que Dios quiere que nosotros llevemos a cabo, y es darlo a conocer a Él aquí sobre la tierra. Pero ¿cómo lo damos a conocer? En la condición en la cual podemos encontrarnos haciendo cosas del mundo, cosas del pecado, y andando en lo natural, no podrá entonces dar a conocer al Todopoderoso. Tiene que estar la presencia de Dios primeramente en su corazón, el cual es el Espíritu Santo, así como el rocío de Hermón que desciende a los montes de Sión. Esa presencia, ese fuego santo, ese aceite que impregna su vida, el cual es el mismo Dios estando con usted. ¿No dijo el Señor que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Estará en vosotros, con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. O sea que allá estaba entonces Él sobre el hombre, después estuvo con el hombre, caminó con el hombre y luego está en el hombre. O sea, 3 etapas que Dios hizo, el cual se presentó como el gran Jehová, como el Hijo y luego como el Espíritu Santo. 3 etapas que Dios hizo a descender, o vino a mostrarse como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero sabemos que Dios es uno. Así que ese Dios Todopoderoso tenía esa promesa para el pueblo, pero no pudieron tener esa comunión con Él allí todavía en el monte Sinaí. Y vemos que Isaías 7:14 estaba ya en la promesa que Él había prometido. Cuando hizo la expiación allá en el huerto para vestir a Adán y a Eva, estaba la promesa que vendría un Redentor semejante a nosotros, para dar su vida por nosotros. Y Él dijo que el hombre o Dios iba a caminar nuevamente con el hombre aquí sobre la tierra. Nuevamente Dios estaba haciendo los preparativos para llevar a cabo esa unidad. Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Dios se iba a poner de acuerdo con el hombre. Nuevamente Él iba a descender para ponerse de acuerdo con el hombre los que estuvieran aceptos, los que quisieran aceptarlo. Pero vemos allí que cuando Él apareció, el Verbo hecho carne, aquí sobre la tierra, el cual fue Jesús, que el Espíritu Santo había dicho por la boca de el ángel Gabriel a María, o Isaías, o el profeta ya profetizado, profeta Isaías, que es el vidente, porque sabemos que no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Y este profeta tenía la revelación divina, la revelación de Dios, que le dijo al pueblo de Israel a través de Isaías que el mismo Señor daría señal, que una virgen concebiría y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Ve? Dios nuevamente en compañerismo, Dios nuevamente caminando sobre la tierra. Esa era, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Allí estaba Dios dispuesto a tener nuevamente ese compañerismo como estaba allí en el huerto del Edén con Adán y Eva. Pero esta vez iba a venir Él en carne como un ser humano. Por eso la Biblia dice en Hechos, allí el libro de Hechos 2, Hebreos 2. Hebreos 2 dice que por cuanto, Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice la Biblia, Él también participó de lo mismo para deshacer las obras, aquel que tiene el imperio de la muerte, o sea, es a saber, Satanás. Así que cada una de las cosas que Dios hace y nos muestra a través de la Escritura es para nuestra enseñanza, y aprendamos que el Dios de la gloria es el que hace todas las cosas en todo. Así que Isaías estaba profetizado que iba a venir,
Ahora, ¿qué significa comunión? La comunión es la unidad, es andar juntos, estar de acuerdo en todas las cosas. ¿Ve? Esa unidad perfecta. Salmo 82 dice, yo dije, vosotros sois dioses. ¿Ve? Dios está en la reunión de los dioses. Ahora, Dios quiere estar en la reunión de su pueblo, quiere estar allí unido con Él, de acuerdo en todas las cosas. Vosotros, yo dije, vosotros sois dioses, todos hijos del Altísimo, pero como hombre moriréis, dijo Él, y caeréis como cualquiera de los tiranos. Así que, Dios, como dioses, como ungido de Dios, teniendo la vida de Dios, el Espíritu Santo, usted está seguro en Dios, usted está ya eternamente, ya prácticamente recogido en la mano de Dios y nadie lo va a arrebatar de su mano, porque Él dijo, en mi mano te tengo esculpido y nadie os arrebatará de mi mano, dijo el Señor. Así que teniendo la presencia de Dios, usted estando en unidad con Dios, andando junto con Dios, caminando con Dios, aquí sobre esta tierra donde hay tanto pecado, usted estará seguro en las manos de Dios. Ya usted pasó de muerte a vida. No dice la Biblia, Romanos 8, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ves? No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Allí entonces Dios en su gran amor emperra entonces al ser humano, al Hijo e hija de Dios, para que allí entonces tengan esa unidad, esa comunión perfecta y andar juntos en armonía, de acuerdo en todas las cosas. Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es la gran respuesta de la pregunta que se dijo el Señor. ¿Quién irá? ¿Ves? Entonces, decir, he aquí, Señor, yo iré. Entonces, de estar dispuesto en todo lo que el Señor diga que podamos hacer, o que podamos hacer para su gloria. ¿Cómo estaban allí entonces cuando cayó la presencia de Dios, el Espíritu Santo, allá en el huerto, o allá en el día de Pentecostés? Estaban todos unánimes, todos estaban juntos, todos estaban de acuerdo. Era la forma que el Señor le había dicho cuando Él vino a los suyos allá, y los que los aceptaron, que recibieron su palabra y caminaron con Él estando aquí sobre la tierra, Él les dio promesa. Y ya no era promesa que Él ya iba a andar con ellos aquí sobre la tierra. Ella no, con el compañerismo, no. Ahora Él iba a estar en ellos ahora. Dios, no estaré con ustedes y con vosotros y en vosotros. O sea, que iba a agarrar entonces el corazón del hombre y asentar Él su trono para vivir con el hombre ahora en el corazón. Eran los que van a tener ese compañerismo allí en el día de Pentecostés. Por tanto, los discípulos que tuvieron allí, los 120, cuando estaban de acuerdo allá, unánime juntos, bajó ese viento recio, allá en Hechos capítulo 2, ese viento recio que se fueron lenguas repartidas como de fuego, y allí fueron todos llenos del Espíritu Santo los que estaban allí sentados. ¿Ves? Esperando ¿qué? La gran promesa que Él les había dicho. Vaya y esperen en Jerusalén. ¿Ves? ¿Por qué? Porque allí serán investidos del poder de lo alto. Y entonces me seré testigo, dijo Él, en Samaria, en Judea, en Jerusalén y en lo último, hasta lo último de la tierra. Entonces, Dios quería testigos y hoy quiere testigos igualmente. ¿Dónde están esos testigos? Es la iglesia, una minoría, el cual el mundo quizás los desecha, el mundo no los conoce, porque si no lo conocieron a Él, imagínense, menos va a conocer a su pueblo, a sus hijos que están aquí sobre la tierra, humilde y sencillo, tal y como Él lo fue, porque Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora, aquí Él dijo verdaderamente, si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán con el árbol seco? Si allá lo vituperaron, allá lo despreciaron, allá hablaron toda barbaridad de Él y no conocieron que Él era el Hijo de Dios, el Todopoderoso, ¿qué de los hijos ahora? Cuando quizá usted puede ver a las personas cuando dicen, no, ¿qué cristiano va a ser ese? Eso lo conozco yo, es un sinvergüenza, un borracho, un drogadicto, es un asesino. Ahora, Dios vino a buscar lo que no servía, amado hermano. Dios vino a buscar lo más
vil del mundo, dice la Biblia. ¿Para qué? Para avergonzar a aquellos que dicen que sirven. Entonces, vemos que es lo que Dios ha prometido a través de las Escrituras y que lo ha cumplido y lo está cumpliendo y lo seguirá cumpliendo porque Dios no va a cambiar su palabra. Dice la palabra claramente que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Así que es Dios entonces obrando conforme a su voluntad, lo que Él quiere hacer a través de el ser humano, de su hijo e hija que se rindan a Él. Ahora, vemos allí entonces lo que estamos hablando de Hechos, cuando ellos estuvieron de acuerdo en todas las cosas, que bajó el Espíritu Santo y los llenó del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y allí entonces, después que fueron llenos del Espíritu Santo, ellos hablaron como el Espíritu les daba que hablar, en lengua, otros idiomas que hablaron diferentes, que la gente lo entendía. Pero ellos hablaban todos los idiomas que estaban en el mundo, que estaban allí en ese lugar. Y dice allí el capítulo 2, versículo 42, dice, después que estaban llenos del Espíritu Santo, dicen, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el repartimiento del pan, y en la oración. Entonces estaban de acuerdo, unánime, juntos. Allí no había desigualdad, no había desunión, todo lo tenían en común. Todo había una unidad tan perfecta, porque tenían que andar juntos para ponerse de acuerdo. Pues si no estaban juntos, allí los que no estaban juntos, los que no estaban de acuerdo, que no había unidad con ellos, esos se fueron. Muchos se fueron. Fueron más de 380 hermanos, porque solamente había más de 500, pero quedaron solamente 120. Entonces, ellos sí no se pusieron de acuerdo con estos 120. Pero estos 120 se unieron y se compenetraron tanto en creer las promesas que Dios dijo, y allí entonces estaban gozando de los beneficios de Dios. Por lo tanto, entonces, ellos estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en el repartimiento del pan y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Ves? Ellos que mostrando las obras de Dios, ellos haciendo las maravillas y prodigios que Dios le había dicho que ellos harían también, porque Él se iba al Padre Celestial. Él se iba a sentar en su trono. Pero estaban las promesas allí, dadas para cada uno de ellos. Ahora vemos allí que esa comunión la tuvo igualmente el Señor antes de subir con sus discípulos, cuando allí tuvo que tener esa comunión, porque Él iba allí a la cena, fue a la cena con ellos, repartió el pan allí, partió el pan y les dijo allí claramente a ellos lo que iba a acontecer, lo que después de estar unidos allí con ellos, caminar aquí en Jerusalén, Dios hecho hecho carne, estaba caminando con ellos aquí sobre la tierra, pero ahora Él quería algo más. Él quería entonces andar entonces ya en ellos, para que ellos obraran, ellos hicieran la labor que Dios quería que ellos hiciesen. Por tanto, cuando Él, antes de ir al sacrificio, antes de ir a la cruz, Él les dijo entonces que iba a tener entonces una comunión. Y eso es lo que quiere el Señor, tener una comunión con cada uno de nosotros, tener esa unidad, que andaremos juntos con Él, tomado de la mano, así como caminó Enoc. La Biblia dice que Enoc caminó 300 años con Dios y fue rectado, porque se agradó Dios de Adán, de Enoc, ¿ves? Por fe. Allí vemos entonces en el capítulo 26 de Mateo capítulo 26, versículo 26, dice cuando Él tuvo allí la comunión con los discípulos, dice, y comiendo ellos, tomó Jesús pan y bendijo y lo partió y dio a su discípulo y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Así entonces que comieron el pan con el Señor, una comunión, una unidad con el Señor.
Y tomando el vaso y echando gracias y dando gracias, le dio diciendo, bebe de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. ¿Ves? O sea, allí estaba entonces dándose a conocer a través de los discípulos que él iba a hacer entonces un nuevo trato, un nuevo pacto, iba a tener una nueva entonces acuerdo con ellos, diciéndole, este va a ser entonces el nuevo acuerdo que yo voy a hacer con ustedes, con el nuevo pacto, que es el pan. Yo soy el pan de vida, dijo que descendió del cielo. Entonces, este es mi cuerpo. Cuando partió el pan y se los repartió, coman. Este es mi cuerpo que va a ser molido por sus rebeliones. Y el vino, va a ser mi sangre que será derramada por ustedes. Entonces, allí estaba entonces diciéndole el nuevo pacto, el nuevo convenio que él iba a hacer con el ser humano para darle vida nuevamente. Poderlo llevar entonces al principio. Acuérdense que él dijo, yo restauraré. Entonces, cuando él iba a restaurar, entonces la manera era que iba entonces a morir allí en la cruz del Calvario, dando su vida por cada uno de nosotros, amado hermano. Vemos la misericordia de Dios, el gran amor que Dios tuvo con nosotros. Ahora, por eso él dijo, cuando comió y partió el pan allí, cantaron unos himnos, y allí dijo, bueno, ya no comeré más, esta comunión la tendré más con ustedes aquí, ya no veré más de la vid, o sea, vino, sino allá en las bodas de las cenas del Cordero, es cuando iba a ser otra fiesta, cuando lleguemos allá en ese lugar, en el momento que Él lo requiera. Ya estamos cerca para eso, amado hermano. La hora es ya tarde, porque Él ya lo prometió. Así que vemos entonces que la comunión es un anhelo que el ser humano, el hombre de Dios, la mujer de Dios tiene que tener en su corazón. Un anhelo, una súplica, un clamor por ser allí tomado de la mano de Dios y allí caminar con Dios en esa unidad de perfección, en esa comunión con Dios, que es lo que Dios siempre ha requerido y desea con el hombre. Pero ¿cómo lo hace? Es a través del Espíritu Santo, amado hermano, a través de la vida de Dios que puede estar en nosotros, porque si no hay vida de Dios, entonces el hombre automáticamente está muerto, porque es lo que le da la vida al ser humano, el Espíritu Santo. Pero yo estoy vivo, dice usted. Sí, tiene espíritu de vida, pero no de vida eterna, porque hay dos tipos de muerte. Muerte natural, que este cuerpo tiene que ir a la tierra, porque el polvo saliste, del polvo fuiste tomado y el polvo volverá. Pero la vida espiritual, el alma, que es la que Dios requiere, es la que va a tener vida. Pero si no tiene vida, entonces va al lago de fuego, el cual es la segunda muerte, que es lo que Dios quiere librarte, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora. Entonces, por eso el Señor hizo la oración. Cuando antes de ir para la cruz del Calvario, oró no solamente por los discípulos, sino por ti, amigo que me escuchas en esta hora. Por ti y por mí, oró el Señor allí, porque Él quería lo mejor para nosotros, quería esa unidad, quería esa perfección, ese pacto, ese acuerdo que estemos juntamente con Él. Por eso ahí en el capítulo 17 de Juan, versículo 24, Él dijo, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. ¿Ves? Entonces, era la exigencia de nuestro Padre Celestial, diciéndole al Espíritu Santo, Padre, quiero que donde yo esté, ellos también estén. Desea, Dios anhela, Dios quiere tener esa comunión, ese compañerismo, ese acuerdo con nosotros, pero ¿lo quiere usted? Es la gran pregunta para su vida. ¿Lo quiere usted
tener a Él en medio de usted, estar de acuerdo con Él, es lo que Dios entonces desea que usted tenga y tenga esa seguridad. Porque si usted no desea, pues su decisión es suya. Usted decide a quién servirle. Si le sirve al mundo o le sirve a Dios. Porque no puede estar sirviendo al mundo y sirviendo al Dios al mismo tiempo. Porque vemos allí que no puede ser una fuente de agua dulce y agua amarga a la vez. Eso lo dijo Santiago. Allí San Juan capítulo 15, 5, él dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Todo pámpano que no lleva fruto será cortado, se secará y será echado al fuego. Entonces, ¿qué vemos allí? Que el Señor está hablando y diciendo: yo soy el árbol de vida. Yo soy el que te puedo dar vida. Si tú no permaneces en mí, ese pámpano va a ser echado fuera y se va a quemar, se va a secar y va a ser echado al fuego nuevamente. O sea que vas a morir dos veces, natural y espiritualmente. La muerte primera y muerte segunda. Muerte aquí en la tierra y muerte al final del juicio, porque va al lago de fuego. Pero Dios no quiere eso para ti, amado hermano. Dios no quiere eso para ti, hombre, mujer, que me oye en esta tarde. Él quiere entonces que tengas esa comunión, ese acuerdo con Él, para que puedan darse entonces vida y vida en abundancia. ¿Ven? Por eso yo soy la vid verdadera y vosotros son los pámpanos. O sea, una mata, un árbol de uva, es lo que puso en ejemplo el Señor. Él es como el árbol de vida y los pámpanos son las florcitas. Y de las florcitas sale que los remilleticos de uva, que son los frutos. Entonces, un cristiano, un hijo de Dios, está pegado, internado, caminando con el Señor, de acuerdo con Él, entonces está llevando frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, ¿cómo están sus frutos? ¿Cómo está usted caminando con Dios? ¿Cómo está usted creyéndole a Dios? Cuando, si usted, él mismo dijo allí, en el mismo capítulo 15, versículo 17, él dijo: si permanecieses en mí, o sea, si estuvieses en mí y mis palabras estuviesen en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. ¿Ves? Entonces, ¿qué es? Un acuerdo. Es un pacto que Dios ha prometido, que todas sus promesas, todo lo que está aquí escrito de Él, cumplimiento fiel tiene. Así que es las promesas dándola para sus hijos, para aquellos que quieran caminar en ese nuevo pacto, que quieran caminar en la verdad de Dios, que quieran estar allí juntos en unidad, en perfección con nuestro Padre Celestial. Es Dios entonces ¿en qué? Dios en el negocio. Dios dándose a conocer a través de su palabra. Para usted, amigo que me escucha, que si no has tenido una unidad con Dios, que si no has conocido a Dios, que si no han oído hablar de Dios, porque ahorita en estos tiempos que estamos viviendo, es muy difícil que alguien diga: a mí no me han predicado, a mí no me han dicho nada de Dios. Eso es muy difícil, déjeme decirle, porque el Evangelio ha sido predicado por diferentes lugares de este mundo. Los lugares más remotos de este mundo, el Evangelio ha salido. Y aún podemos decir de esta forma: si no ha llegado alguien a hablarle del Evangelio de Jesucristo, Dios te ha hablado a ti por la naturaleza, porque la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, y la expansión de sus manos, la obra de ellos. ¿Ves? Entonces, cada una de las cosas que vemos en este mundo, el cielo, la tierra, la naturaleza, las montañas, las aves de los cielos, las bestias, todo cuentan de la gloria de Dios. Las estrellas, la luna, el sol, todo enmarca la gloria de Dios. Y por eso es difícil que alguien diga: no, a mí no me han dicho nada de Dios. A mí no me han dicho que hay un Dios que existe. Porque como Dios hizo al hombre tan perfecto, tiene que, o sea, la naturaleza gime por algo, por adorar a algo. Y como hay algo que tienen que adorar, entonces hay la perversión, que el enemigo se mete y los pone a adorar cualquier tipo de muñeco o cualquier cosa que
no sea Dios, pero ellos están adorando porque ellos creen que hay un Dios. ¿Ves? En la naturaleza, en su ser, lo sienten de esa manera y buscan adorar a Dios. Pero allí está entonces la recomendación que hay una adoración que Dios quiere, que Dios ha dejado marcada en su palabra, el cual es obedecer a su palabra para poder andar juntos en armonía con Él. Porque si usted hace una adoración fuera de la voluntad de Dios, usted está haciendo la adoración entonces nada más y nada menos que al mismo Satanás. Y usted no lo sabe. ¿Por qué? Porque no ha comprendido los designios, no ha comprendido lo que es Dios en su palabra. Por eso el Señor claramente dice, si permanecieses en mí y mis palabras estuviesen en vosotros, pedid todo lo que quisiere y os será hecho. ¿No ve usted las promesas de Dios? ¿No ve usted la grandeza de Dios, la bondad y la misericordia de Dios para con nosotros como hijos e hijas de Dios? Entonces, allí entonces está usted tomando su palabra, su promesa, y si la cree en su corazón, eso van a llegar a ser efectiva. Solamente el Señor, tú lo dijiste, Señor, acuérdate de esta promesa, y allí entonces Dios honrará su palabra porque Él está comprometido por su palabra de hacerlo. ¿Ves? Siempre y cuando usted esté allí en la vid verdadera, usted esté conectado como pámpano. Acuérdese que Él es el árbol de vida, Él es la palabra, pero nosotros somos los pámpanos que tienen que llevar ¿qué? Llevar fruto, y los frutos tienen que permanecer, porque no es que usted va a llevar fruto hoy y mañana no. Hoy ha hecho un fruto bueno y mañana va a echar otro fruto malo. No, su fruto tienen que ser buenos, permanecer. Está allí fogoso siempre con las cosas del Señor y estar de acuerdo para poder entonces andar y caminar con Él juntamente en todos los días de su vida, en este mundo el cual está lleno de pecado, pero usted estará con Él tomado de la mano. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es a una unidad perfecta que Dios nos manda y nos llama. ¿No dice la Biblia que allí en el 1 Corintios 12:13 dice que por un mismo espíritu somos bautizados en un mismo cuerpo? Entonces es la unidad de Dios que quiere llevarlo, esa unidad perfecta para que andemos con Él juntos, tomados de la mano. Ahora, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Allí Dios entonces le muestra a usted que siempre ha querido andar con el hombre tomado de la mano, allí llevándolo y guiándolo en todas las cosas. Ahora, la decisión es usted, amado hermano, amigo que me escucha a esta hora, si permanecieses en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que quisiere y os será hecho. Pida entonces, si usted está tomado de la mano de Él, para andar junto con Él, con ese acuerdo que Él quiere que esté obedeciendo su palabra. Que el Señor Jesucristo me les bendiga. Oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre eterno, por tu amor, por tu bondad para con nosotros, Señor Jesús, por permitirme, Señor Jesús, estar aquí llevando tu palabra, Señor Jesús. Oh, Señor, gracias, Señor Jesús, por tu gran amor, Padre eterno. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que has dado, Señor. Nos darás, Padre mío. Te pido, Señor, ayuda, Señor Jesús, a cada vida, a cada hombre, a cada mujer, cada joven, cada niño en esta hora, Señor Jesús. Que tus palabras, Señor, penetran ya en su corazón, Señor, en lo más profundo de su alma, Señor, y ellos puedan reconocerte, Señor, como tu único y suficiente Salvador a cada uno de ellos, Padre eterno. Que ellos puedan entender, Señor, los propósitos que tú tienes para ellos, Señor Jesús. Que ellos corran al arrepentimiento para que no perezcan, Señor Jesús, en este mundo en el cual estamos ya, Señor. Oh Dios eterno, te pedimos, Señor Jesús, que cualquier hombre, cualquier mujer que esté clamando, Señor, por sanidad, sea usted, Señor, sanándole, Señor, sea su cuerpo, Señor, o sea su vida espiritual, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre eterno. Pide, Señor, también cada uno de ellos, Señor, que están clamándote por sus provisiones, Señor, sea usted proveyéndole cada necesidad, Señor, conforme a sus riquezas en gloria. En el nombre del Señor Jesucristo, lo pongo en tus manos, Padre Santo, para que tu palabra haga conforme usted la ha enviado. En el nombre del Señor Jesucristo se lo pido. Amén y amén. Bueno, damos las gracias, amado hermano, en esta hora y hacer la invitación
para que mañana, Dios mediante, otro de mis hermanos esté aquí llevando su palabra y usted esté atento a su voz. Que el Señor Jesucristo me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.